El Sacro Imperio Romano Germánico fue uno de los 3 reinos en los que se dividió el Imperio Carolingio tras el Tratado de Verdún en el año 843. Estos 3 reinos eran Germania, Francia y Lotaringia. Sobre el territorio que le correspondió a Luis el Germánico se estableció el reino de Germania, en el cual nacerá el Sacro Imperio Romano Germánico, que a su vez estaba dividido en varios ducados autónomos: Lorena, Suabia, Sajonia, Franconia y Baviera. El término de sacro viene dado porque se trató de un imperio cristiano que hizo renacer la idea de la cristiandad, y germánico porque su base fue el reino de Germania. En este sentido, el Papa mantenía la tesis que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era el brazo armado de la Iglesia, un servidor del Sumo Pontífice y el verdadero líder de la cristiandad. Territorialmente, el Sacro Imperio Romano Germánico limitaba por el norte con Dinamarca, el Mar Báltico y el Mar del Norte, por el sur con Hungría, la República de Venecia, los Estados Pontificios y el Mar de Liguria, por el este con Polonia y por el oeste con Francia. Además, en los distintos momentos de su historia, el Sacro Imperio Romano Germánico abarcó los actuales estados de Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Liechtenstein, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Suiza, Mónaco y partes de Alemania, Italia, Croacia, Bélgica, Francia y Polonia, pero nunca llegó a superar la densidad territorial de la cultura romana. Los reyes carolingios de Germania afrontaron una serie de problemas, pues por aquel entonces los territorios de Germania estaban constantemente amenazados por las invasiones de normandos, húngaros y eslavos. También su poder sufrió un proceso de debilitamiento frente a los grandes nobles que dominaban el reino. Al morir Luis IV el Niño, último rey del Imperio Carolingio, los nobles más poderosos del reino proclamaron como nuevo monarca de Germania a Enrique I de Sajonia, quien intentó afianzar su poder en oposición a los grandes duques. A la muerte de este, nombró como sucesor a su hijo Otón I en el año 936. Otón I posibilitó el nacimiento del Sirg debido a 2 factores. Por un lado, la excelente relación con el papado, motivada por la defensa de los intereses de la Iglesia Católica de Germania frente a los nobles y de los estados pontificios, ya que los obispos se hallaban en luchas contra los duques que pretendían arrebatarles sus tierras, y por otro lado, la gran victoria de sus tropas en la batalla de Lechfeld en 955, que alejó la amenaza bárbara de Germania y que tuvo como consecuencia la fraternización al fin entre la monarquía y la alta nobleza germana, que denominó a su rey como Otón el Grande, tras eliminar la amenaza bárbara, ganarse a la nobleza germana y proclamarse rey de Italia. Recibió el título de emperador de los romanos por Juan XII en el año 962, surgiendo así el Sacro Imperio Romano Germano, cuyo objetivo era hacer renacer al Imperio Romano de Occidente. La centralización política promovida por el emperador Otón I chocó contra los intereses de la nobleza feudal. Para poder ampliar su poder, Otón I y sus sucesores tuvieron que ejecutar una mayor intervención con la iglesia, fundando iglesias y abadías, concediéndoles además a los nuevos religiosos tanto el poder religioso como el poder político en la región. Nacía así un proceso denominado investidura laica, que marcaría el control de la Iglesia Católica en grandes regiones como un verdadero Estado. Con Otón II se continúa con el fortalecimiento del poder real, pero esa tarea no fue fácil, puesto que los duques, los monarcas conquistados, los eslavos y los húngaros esperaban su oportunidad para rebelarse. Otón III fortaleció los lazos entre el imperio y el papado y nombró a Roma capital del imperio. El panorama territorial y político de Germania seguía siendo el mismo. El Sirg fue en realidad un mosaico de identidades políticas que definían el imperio como una estructura federal, formado por ducados, principados laicos o eclesiásticos y ciudades independientes que rivalizaban entre ellos por expandirse. El Reichstag era una institución política integrada por príncipes laicos y eclesiásticos que siempre se marcó como objetivo controlar el poder absoluto del emperador y defender los intereses de los estados alemanes. El Sirg tuvo un carácter fuertemente feudal e incluso el título de emperador
tenía un carácter electivo y no hereditario. El rey de Germania era coronado por el Papa como emperador, pero era elegido por los grandes nobles. 4 familias dinásticas ostentaron el título del Sirg. Tras la muerte de Otón I, le sucedieron sus descendientes hasta el año 1024. Todos ellos continuaron la política de Otón I. El último, Enrique II, fue canonizado en 1146 y se le otorgó el apelativo de El Santo. Fue el relevo a la dinastía de Sajonia. Con ella se expande el Sacro Imperio Romano Germánico conquistando Hungría, Provencia y Borgoña, y se trata de una etapa que se caracteriza por romper las relaciones con el papado, de modo que los emperadores se dotaron de poderes teológicos y trataron de controlar la Iglesia Católica Germana en su totalidad, considerándola como un elemento más de gobierno. Es así como se produce la querella de las investiduras, un problema político y religioso que enfrentó al Papa Gregorio VII y al emperador Enrique IV. El Papa dictó un documento en donde se reconocía el poder absoluto del Papa sobre todas las personas, incluido el emperador y las iglesias. El emperador no solo no escuchó las demandas del Papa para que éste cesara en el nombramiento de cargos eclesiásticos en el Sirg, sino que fue más allá. En 1076 se reúne en una asamblea con todos los dignatarios germanos para que renegasen del sumo pontífice. Se le notificó a Gregorio VII invitándole además a renunciar al cargo y a reflexionar sobre sus pecados. El Papa respondió excomulgando al emperador y a los dignatarios germanos. Este conflicto se solucionó en 1122 con la firma del Concordato de Worms entre el emperador Enrique V y Calixto II, en la que el emperador renunció a las investiduras y aceptaba la libre elección de los obispos. En 1138, la dinastía suaba asume el Sirg. Fue una época de luchas con los príncipes güelfos de la Casa de Baviera. Destaca el emperador Federico I Barbarroja, que pacificó a los güelfos otorgándoles el ducado de Sajonia, y fue derrotado por la Liga Lombarda en su intento de controlar todo el norte de Italia. Murió en la cruzada intentando recuperar Jerusalén. Los Habsburgo gobernaron el imperio desde 1273 con Rodolfo I, que anexionó Austria al imperio. El Sacro Imperio Romano Germano con los Habsburgo se mantuvo por la vanidad de la sangre azul. El imperio decaía en poder frente a las grandes monarquías nacionales europeas, la indiferencia papal y los intereses particulares de los estados alemanes. Lo más reseñable de esta etapa son las diferentes transformaciones que sufre la organización institucional del imperio. Destaca la Bula de Oro de Carlos IV en 1356, que estableció un consejo de electores formado por 7 príncipes para la elección del emperador. La unidad del imperio quedó debilitada en 1555, cuando por la paz de Habsburgo se permitió a cada ciudad libre y a cada estado de Alemania la elección entre el luteranismo o el catolicismo. Por la paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, el imperio perdió lo que le quedaba de soberanía sobre los estados que lo formaban, y Francia se convirtió en la primera potencia de Europa. El Sacro Imperio Romano Germano, en su etapa final, sirvió principalmente como instrumento para las pretensiones imperiales de los Habsburgo, pero todavía desempeñó ciertas funciones, principalmente dirigidas al mantenimiento de una cierta unidad entre los distintos estados que lo componían. Los últimos emperadores, todos ellos gobernantes de Austria, preocupados principalmente por agrandar sus dominios particulares, fueron meras figuras decorativas. Una fútil intervención militar contra la Francia revolucionaria constituyó la última acción importante del imperio en asuntos políticos europeos. Como consecuencia de su bien fundado temor a que Napoleón I de Francia intentara apoderarse del título imperial, Francisco I de Austria, el último emperador, disolvió formalmente el imperio el 6 de agosto de 1806 y estableció el Imperio Austriaco. El Sacro Imperio Romano Germánico equivale en la historiografía alemana al Primer Reich. El Segundo Imperio Alemán es también conocido como el Segundo Reich, en tanto
que el imperio nazi constituiría el Tercer Reich.